Hola, buenos días a todos. Buenos días, César. Buenos días, Josep. Buenos días, Cristian. Bueno, unirme al agradecimiento y a todos vosotros primero por vuestro trabajo y segundo por participar en este webinar que, como ya ha comentado el señor Ventura, pues la situación nos obliga a hacerlo de esta manera, pero realmente la experiencia de la primera parte del webinar, que ya sabéis que están dedicados esencialmente este año de forma monográfica al tema de toma de decisiones, pues realmente fue muy satisfactorio. Reiterar el agradecimiento a Altima por el hecho de poder colaborar en todo lo que sea estos aspectos docentes y nada más, sencillamente desearos que tengáis una feliz jornada, que aprendáis mucho de todo lo que el profesor Villavicencio nos va a ilustrar a lo largo de esta mañana. Muchas gracias a todos. Pues buenos días con todos. Gracias a Altima y gracias a la Cátedra Wiker por invitarme a esta nueva sesión. Pero aquí, claro, vamos a hablar, para todos los que estáis escuchando aquí, es importante. Primero, que vamos a aprender una nueva metodología en la toma de decisiones, vamos a conocer el dodecaedro de la planificación anticipada, y os animo realmente a quedaros hasta el final de la sesión, para que podáis ver un role-playing que hemos trabajado y hemos preparado con mucho cariño para vosotros. Sobre todo por ver lo que es la intervención paliativa. Entonces, antes de comenzar, yo me gustaría que todos respondierais a esta pregunta, ¿no? Yo, para hacerme una idea de la gente que está aquí ahora presente, no sé cuántos hay, bueno, pero espero que haya más de 100, por lo menos, si tienen formación en planificación anticipada, ¿no? Responder si tenéis formación en planificación anticipada. Os llegará ahí las preguntas. Y la siguiente pregunta, aparte de ver, voy a hacerme una idea, porque esto a veces hay gente que hace formación específica, ¿no? Y hay otros que realmente esto es de nuevo, donde tengan la planificación anticipada. Hay gente que lo confunde con el documento de voluntades anticipadas, que es otra cosa. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿quién debería hacer la planificación anticipada? ¿No? Debería ser solo el médico, ¿no? Hay gente que dice, no, solo el médico porque realmente es el que sabe cómo van a ir las cosas, ¿no? Y hay gente que dice, no, pues el psicólogo, la enfermera, cualquier profesional formado, ¿no? Responderme a esta pregunta también es importante, todos, ¿eh? Esto es fundamental para que nos hagamos una idea. Y otra pregunta fundamental e importante también dentro de este proceso es que pensemos cuándo se debería hacer la planificación anticipada, ¿no? La planificación anticipada debería hacerse solo cuando el paciente está con una enfermedad avanzada, cuando está en un proceso final de vida y ahí tenemos que planificar, o en cualquier momento de la vida probablemente, ¿no? Entonces, esto es clave para poder entender todo lo que vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo? Para mí, luego iremos comentando cuáles son los resultados que vais a tener en esto que para mí es fundamental. Muy bien. Bueno, pues antes de comenzar, no sé si habéis respondido las preguntas. ¿Habéis podido responder? Muy bien. Vale, perfecto. Pues vale, perfecto. Muy bien. Vamos a ver aquí tres tipos de pacientes en concreto, ¿no? Vais a ver, aquí hay ciertas diferencias. No hablo del sexo masculino y femenino, pero sí es verdad que hay unas diferencias concretas, ¿no? Por ejemplo, esta paciente tiene una insuficiencia renal. Esto probablemente lo podemos tener en una residencia habitual. Todos, la gran mayoría de aquí estamos en residencias. Este paciente puede tener un cáncer de pulmón y este paciente puede tener una pluripatología muy general, ¿no? A partir de aquí decimos, pues mira, hay unas cosas concretas, aparte de estas, que tienen estas diferencias, no solo la enfermedad, pero tienen unas similitudes que tienen que ver con, básicamente, que cada uno de ellos, como los que estamos aquí, aunque no tengamos enfermedad diagnosticada de momento, pues no vamos a morir. Entonces, pero claro, ¿cómo se va a morir cada uno? Esta es la misma tabla que pusimos en la vez anterior, pero tenemos que ser conscientes de que los pacientes se pueden morir pues de esta manera cuando hay una enfermedad oncológica, ¿no? Es el paciente con enfermedad terminal. Y también con una insuficiencia orgánica, ¿no? No se muere igual un paciente con un EPOC
no se muere igual un paciente básicamente con ELA, son diferentes procesos, ¿no? Y a partir de aquí el paciente con fragilidad, ¿no? Que va teniendo, cada vez va a menos. Entonces yo ahora mismo tengo las respuestas que habéis enviado, digo, a ver, tenéis aquí, ¿ves? Formación específica, vale, pues hay un 30% que tiene y un 70% que no. Vale, muy bien, ya me va bien, porque es importante lo que vamos a aprender, yo creo que esto será fundamental, ¿eh? Estoy hablando de estos valores. Respecto a quién debería ser la planificación anticipada, pues el médico, un 2%, el enfermero, un 7%, el psicólogo, un 9%, y la gran mayoría habla de un 81% en cualquier profesional sanitario formal. Vale. Esto es fundamental, ¿eh? Tener claro realmente cuándo vamos a abordar en estos procesos. La siguiente pregunta será clave también para poder desarrollar todo este tema y tiene que ver que ¿cuándo se debería hacer la planificación, ¿no? Cuando hay una enfermedad avanzada, hablamos de un 15%, cuando es el final de la vida, esto mucho menos, y la dice en cualquier momento de la vida. Esto es clave, esto que habéis comentado ahora es fundamental, ¿por qué? Porque realmente la planificación anticipada es un hecho que tendríamos que hacer todos, primero para entender nuestra propia situación, lo que sería importante para nosotros, y luego poder entender qué está pasando por la cabeza de otro, que está en una situación de enfermedad avanzada, y además, cuando vemos estas 4 curvas, ¿no? Entender qué le está pasando al familiar, que es quien le acompaña. Recordar que en la intervención paliativa hay 2 puntos importantes. Nuestro protagonista, que es el paciente, y además el familiar, que es quien le acompaña. Pero aquí, hablando de estos 4 procesos que hemos tenido en cuenta aquí, estos 3 pacientes se van a morir de una manera diferente, de una manera concreta, pero se van a morir. Esto es lo que nos une. Por lo tanto, vamos a ver, este proceso final de la vida, ¿no? Este proceso final de la vida, hay una gran diferencia entre estos dos. Cuando acontece la muerte tenemos un preduelo y un duelo. Depende de cada proceso final de la vida. A veces el preduelo o el duelo puede ser mucho más amplio, pero aquí el proceso final en concreto va a depender, como veis aquí, esta variación va a depender fundamentalmente de algo que es la planificación anticipada. La planificación anticipada, ¿vale? Los que no tenéis formación, veo que hay un 70% que no tenéis formación específica, y los que la tenéis, lo que vais a aprender ahora es una nueva metodología de hacer planificación anticipada. Llevo muchos años trabajando en este tema, porque creo que es la base troncular de todo el proceso final de la vida. Porque si planificamos mejor, incluso el duelo podría no ser tan patológico, incluso el duelo podría ser más breve, incluso el duelo podría ser más llevadero. Por eso es fundamental. Entonces, se publicó el año 2019 una definición en la revista de Medicina Paliativa, pero básicamente yo la voy a describir, la voy a sintetizar aquí. ¿Qué es la planificación anticipada? Ojo, prestar atención, ¿eh? Esto es importantísimo. Es un proceso. La planificación no es un documento. La planificación es un proceso, porque un documento, ¿sabéis el porcentaje de gente que firmó el documento de voluntades anticipadas en España? El 0,06% de toda la población. ¿Y por qué? Porque la gente cree, en el 2019, la gente cree que ese documento es como firmar una sentencia. Por lo tanto, debemos potenciarlo, sí. Debemos lograr que la gente firme el documento de voluntades anticipadas, sí. Pero realmente, cuando hablamos de la planificación, es un concepto global, un concepto que agrupa el documento, pero agrupa muchas cosas más interesantes. Por eso es un proceso de toma de decisiones. De un paciente capaz, informado, o sea, hay que tener una capacidad, informado y ayudado por el equipo asistencial, acerca de sus preferencias, ¿no? Cómo me gustaría ser tratado. Atención en posibles escenarios durante la trayectoria de la enfermedad. Claro, yo quiero ir al hospital cuando me ahogue, no quiero ir al hospital cuando me ahogue, quiero terminar en la UCI. Esto es un proceso que hay que ir hablándolo con el paciente, en el caso de que él no pueda decidir personalmente. Por eso es importante hablarlo siempre, tener en cuenta esto, que es fundamental. Muy bien. Por lo tanto, tiene que haber comprensión de la enfermedad. Ojo, prestar atención en esto, comprensión. Pero a veces tenemos pacientes con deterioro cognitivo, ¿vale? Pero, bueno, hay que tener comprensión de la enfermedad. Luego vamos a tocar el tema. Valores, explorar los valores y las creencias. Las preferencias sobre su tratamiento y cuidado. ¿Vale? ¿Cómo quiero? ¿Quién me cuide? ¿Quién quiero que me acompañe? ¿No? ¿Dónde me gustaría acabar? ¿En mi casa? ¿En el hospital? ¿No? En mi misma residencia, que a veces es mi casa. Para el paciente en la residencia es su casa. Y a veces, por falta de formación en planificación, y lo vamos a ver al final del todo,
terminamos derivando al paciente a la residencia. Y esto me ha pasado a mí personalmente cuando a veces, hablando de esto, voy a un centro, a una residencia, y veo al paciente que va haciendo muchos ingresos y llamo a la familia y dice, a ver, ¿qué me quiere decir usted? ¿No hay algo detrás de esto? Digo, no, mi única intención es ayudar. Entonces, y a partir de aquí empieza toda la intervención. Muy bien. Decisiones relacionadas con su fallecimiento. Quiero que me incineren, que me entierren, un soporte religioso, no quiero que me hagan nada, pues quiero que lo tiren al río. Pues son cosas que se hablan y se trabajan. Y designación de un representante. ¿Quién será mi cuidador principal? ¿Quién decidirá por mí? ¿Será mi hijo o realmente toda mi familia? Porque no quiero dejarle la carga a uno solo. Esto es clave, ¿eh? Y todo ello debería constar en historia clínica. Tanto me gusta la planificación y creo que es la base troncular que vamos trabajando esto en la universidad desde cuarto de medicina, ¿no? Que los alumnos puedan intentar de incorporar la planificación en un paciente con enfermedad avanzada dentro de la historia clínica. Y esto es clave. Por lo tanto, en todo este proceso decimos, ¿quién debería ser la planificación anticipada? Recordar esta diapositiva que os pasé el otro día, ¿no? Hay una exploración de valores. En esta fase, ¿quién puede explorar los valores y conocimiento de la enfermedad? Básicamente, a veces, cualquier profesional formado. Compartir decisiones con él lo puede hacer, y estrategias al final de la vida, un profesional formado puede abarcar esto. A veces no es necesario saber cuánto dura la quimio, cómo acabarán las cosas, pero sí sabes realmente cómo puedes explorar. Deberías explorar, deliberar y dialogar. Y además, reexplorar, volver a reexplorar constantemente, porque lo que el paciente te dijo en un momento de bienestar, luego puede cambiar. Luego puede cambiar y decir, pues mira, ahora antes no quería ir al hospital, pero ahora veo al lobo, por lo tanto quiero que realmente me lleves al hospital porque no me encuentro bien. Y en esos momentos es importante tener en cuenta al paciente, pero también a su representante, que es lo que vamos a ver hoy, integrando la historia del cuidador principal. Esto es fundamental. Entonces, yo os iba a presentar, y esto es importante, este nuevo instrumento, ¿no? Llevo años trabajando en esto. Nosotros empezamos trabajando con unas cartas que publicamos aquí, la exploración de los valores y deseos del paciente con enfermedad crónica avanzada, ¿no? Exploramos los valores y deseos del paciente con enfermedad crónica avanzada. Hicimos conversaciones acerca del final de la vida. Y la gran mayoría de nuestros pacientes, para que lo veáis más o menos, os hagáis una idea, eran pacientes del sociosanitario y el domicilio. Si vemos aquí, tenían una edad similar como la que tenéis vosotros en vuestras residencias, en vuestros sociosanitarios o en los domicilios. Una edad media de 80 años más o menos. La gran mayoría eran hombres y mujeres, y como estamos en Cataluña, esto lo entendéis los que estáis en Madrid o en otro sitio, el paciente MACA y el PCC. El PCC es el paciente crónico complejo, el paciente crónico pluripatológico, pero que está bien. Lleva mucha medicina, ¿no? Lleva para el colesterol, para el azúcar, para la diabetes, pero tú le ves bien, sale a comprar, hace vida normal. Y el paciente MACA es el paciente con enfermedad crónica avanzada. Ese paciente frágil, que tú ya ves que realmente se podría complicar durante el próximo año y que necesitará más necesidades paliativas, más intervención paliativa. Es como cuando tienes un niño pequeño, uy, este hay que cuidarle más porque se me puede caer. Por lo tanto, si veis más o menos la muestra, era muy similar. Una edad de 80 y tantos años y pacientes en esta misma situación. Aquí era importante, la gran mayoría de estos pacientes, pacientes de la posguerra, ¿no?, sabían leer y escribir y tenían estudios primarios. Básicamente, esta era nuestra muestra. A partir de aquí, si veis, la gran mayoría de pacientes que tenéis vosotros también estaban pacientes de POC, pacientes de insuficiencia cardíaca, habían demencias, ELA, pues, y toda una variedad. Pero los principales eran pacientes con EPOC y ELA. Estos pacientes, desde el punto de vista cognitivo, ojo, prestar atención porque esto es fundamental. Desde el punto de vista cognitivo, el Pfeiffer es una escala de 10 ítems que ve el estado cognitivo de manera rápida. No es el Mini-Mental, ¿eh? Son 10 ítems con el cual, si tú ves un paciente que tiene 3 errores o más, probablemente en un estudio científico, en cualquier otro, no entraría. No entraría porque, bueno, pues hay una alteración y no sería válido para el estudio. Si veis aquí, el porcentaje de nuestros pacientes será un 56% en el sociosanitario y en el domicilio, obviamente, menos. Pero en el sociosanitario, menos de 2 errores son 43. Bueno, habría en un sociosanitario un 56% de pacientes que no hubieran entrado. Tal cual, ¿no? Entonces, en el domicilio, probablemente la gran mayoría. Pero claro, nosotros lo que hicimos fue, bueno, estas diferencias fueron significativas, lo que hicimos fue medir el nivel de competencia de DRAIN. ¿Y qué es el nivel de competencia de DRAIN? Ojo, tiene 3 niveles. En teoría, todos los que estamos aquí escuchando esta charla somos un nivel 3. Somos capaces de coger la información, procesarla y decir, no la quiero. Oye, yo sé que la quimio me puede alargar la vida, pero no la quiero. Yo sé que ese tratamiento, llevarme al hospital, me puede llevar a mí a estar más tranquilo,
o realmente alargar mi proceso, pero no lo quiero. Soy capaz, soy consciente y digo que no. Estos pacientes, la gran mayoría entre 2 y 3, el 2 ya es un más moderado y el 1 básicamente como el de un niño, para que nos enteremos, ¿no? Nos demos un poco de cuenta de qué estamos hablando. La gran mayoría de estos pacientes estaban en un 2 y 3, pero había un porcentaje pequeño que básicamente estaba en un nivel 1. Pero que un paciente no tenga un Pfeiffer de más de 3 errores no quiere decir que no te pueda decir si le gustaría morir en casa. O realmente si te gustaría decir que le gustaría morir acompañado, con quién le gustaría estar acompañado durante un proceso de enfermedad. Por eso es importante, ¿eh? El estado cognitivo es importante, pero la competencia para decidir realmente expresar mis emociones o mis sentimientos es otra y debemos tenerla en cuenta. Obviamente en el domicilio había un 90% y eso también fue significativo. ¿Qué era importante para estos pacientes? Para estos pacientes importante era los que estaban en el sociosanitario, si veis aquí, como están cuidados, los que están en la residencia están cuidados. La gran mayoría de pacientes, es el perfil, ¿eh? Todos los que estáis aquí trabajando en residencias, veis, no ser una carga para mi familia y no estar conectado a máquinas. O sea, yo lo que ya estoy cuidado y no quiero ser una carga, quiero que mi familia esté bien. Esto variaba en el domicilio, si veis aquí las 10 cosas más importantes, también estaban estas dos, pero no necesariamente entre las primeras. Para un paciente que está en su casa, pues no se siente una carga. Lo que le interesa es no ser una carga para su familia y estar sin dolor, estar bien. Por lo tanto, claro, esto de aquí era importante. Nosotros también le preguntamos, para que veáis que llevamos tiempo trabajando en esto, le preguntamos a la familia, porque a veces vamos a la residencia, vamos al domicilio y el paciente no puede expresarse, el paciente no puede hablar, el paciente está encamado. Y dices, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, ¿quién conoce mejor al paciente que no es su propio familiar? Tú a veces es la primera vez que le ves. Por lo tanto, es importante saber de que el familiar también podía expresar, ¿no? ¿Qué es la opinión de las familias respecto a los deseos y preocupaciones de la vida, del final de la vida de pacientes con enfermedad crónica compleja y enfermedad crónica avanzada? Entonces, cuando hicimos este estudio, vimos que aquí la gran mayoría, yo creo que mi padre quería estar sin dolor, que le acompañe a su familia, no morir solo, no estar conectado a máquinas, decían todos. Bueno, si la gran mayoría piensa que la familia, los familiares, que su familiar no debería estar conectado a máquinas, ¿por qué narices a veces terminamos derivándolos al hospital cuando no es necesario? ¿Por qué narices terminamos derivando al paciente a otro sitio cuando realmente podría acabar en su casa o acabar en su centro o acabar en su residencia, ¿no? Entonces, esto es falta de formación en planificación y a veces falta de entablar estas dos relaciones que ahora las vamos a ver. Todo esto que os he contado fue la fase 1 de nuestro estudio, ¿vale? Pero luego no nos quedamos ahí, ahora os voy a presentar el instrumento. No nos quedamos ahí. Lo que hicimos fue, en base a los resultados anteriores, porque esto, aquí está mi gran maestro, el doctor Porta, ¿no? Siempre que dé una metodología, dice, en base a estos resultados anteriores, hicimos una metodología Delphi. Una metodología Delphi es dentro de los niveles de evidencia científica, ¿no? O sea, esto es de esta manera y no hay otra, eso es cuando lo haces en todo el mundo, en muchos hospitales. Pero el nivel mínimo de evidencia científica es el consenso de expertos o metodología Delphi. A partir de aquí, nosotros agrupamos, simplificamos y consensuamos, ¿no? Mediante una revisión bibliográfica, todo lo que había escrito en ese momento. Vimos que había mucha literatura de cómo se habían creado estas cartas. No había una literatura realmente en español, una versión española. Esto se comercializaba en español en estas cartas. Vimos cómo se habían creado al inicio, los 44 ítems que se habían formado, realmente cómo se habían separado en varios parámetros, en varios conceptos. Pero al final, pues dijimos, mira, como no hay una literatura en español de una versión de realmente cómo se ha hecho, dijimos, vamos a hacer un nuevo modelo de una versión básicamente hispana que pueda llegar a las personas desde el punto de vista conceptual. Entonces, si veis aquí las agrupamos, ¿no? Por ejemplo, estas que veis aquí, no sé si se ve bien, pero por ejemplo decía, ¿no? Estar en paz con Dios, hablar con un pastor, sacerdote, rabino, rezar, orar. Hablan de religión, pero no de espiritualidad. Entonces, el concepto global es de espiritualidad, básicamente, y así agrupamos todos en diferentes conceptos. Hicimos 15 intervenciones y todas estas intervenciones fuimos agrupándolas y llegamos a 12 conceptos que fueron los que tenemos aquí. Estos conceptos que nos permiten a nosotros trabajar al día de hoy, conceptos que tienen anverso y reverso, tienen pequeñas preguntas que nos ayudan a nosotros a hacer talleres con las personas, con los profesionales, para poder trabajar estos conceptos, ¿no? El día 12 tenemos un próximo taller, no admiten muchas personas porque realmente es más complicado, la idea es que sean grupos pequeños, donde podemos trabajar para que el profesional, así como estáis vosotros aquí, podáis trabajar vuestra propia planificación y poder entender qué está pasando por la cabeza del otro y poder entender qué puede estar pasando por la cabeza del familiar.
A partir de aquí dijimos, mira, vamos haciendo estos talleres, pero claro, 12 conceptos, no nos quedamos ahí. Dijimos, mira, vamos a ir más allá. Cogimos 3 caricaturistas y les dimos unos conceptos. Preocupaciones familiares, no ser una carga para mi familia, ni económica, ni socialmente. Entonces dijimos, mira, oye, esto de aquí, ellos nos enviaron las caricaturas, ¿no? La caricaturista 1 lo veis aquí, el caricaturista 2 lo veis aquí, y el caricaturista 3 lo veis aquí. Bueno, pero dijimos, ahora, dentro de la metodología, vamos a que estas personas, que estos caricaturistas sean sometidos a una evaluación. Esta evaluación tenía que transmitir el mensaje, que no generara impacto en el paciente, que el diseño fuera adecuado y que tuviera interpretación fácil. Vosotros lo veis aquí, y imagino que votáis como nosotros, la gran mayoría, pues por el caricaturista número 3. Pues muy bien. Entonces, con este caricaturista, ¿qué hicimos? Empezamos a diseñar cada concepto, cada viñeta, ¿no? Por ejemplo, aquí faltaba la imagen femenina, faltaban ciertos detalles, y fuimos diseñando todos los conceptos del dodecaedro en una versión, pues estos, el cuidado, la instrumentalización, las molestias, y surgió el dodecaedro de la planificación anticipada, pues que yo lo tengo aquí físicamente, ¿no? Entonces, a partir de aquí dijimos, oye, hay una versión masculina, si hablo con un paciente mayor, y hay una versión femenina si hablo con una mujer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, haciendo un copyright, tenemos las viñetas, ¿no? Pero nos quedamos ahí y dijimos, en esta fase, vamos a pasar de esta fase 3 a la fase 4. Este es el concepto teórico. Dijimos, ahora vamos a ver qué piensan los pacientes de lo que hemos creado. Porque todo esto es teoría. Y realmente dijimos, la gran diferencia cuando le pasamos al paciente, habían viñetas que nos entendían, ¿no? El desarrollo teórico fue este, y ahora vemos que, claro, la perspectiva de los pacientes fue esta, ¿no? Entonces, esta es la nueva viñeta y esto es al día de hoy lo que estamos promocionando y estamos intentando que llegue a todos los centros. Bueno, ya hemos expandido esto a Perú, Guatemala, México, Colombia, y en España, en diferentes zonas, pues está llegando el dodecaedro para intentar hacer planificación de una manera agradable y dinámica. Entonces, yo os voy a pasar ahora, un ejemplo de que veáis cómo funciona el dodecaedro. Voy a compartir pantalla. Las letras no las veo. Ah, hospital, casa. Si quieres estar acabar tu vida en la casa o en el hospital. Claro. ¿Dónde te gustaría? A mí me gustaría acabarla en el hospital. ¿En el hospital? Porque en mi casa yo voy a ser un problema aquí para todo el mundo. Yo en la cama, ¿y quién me va a cuidar a mí? Mi marido, pobrecito, que hace falta cuidarlo a él. Yeah. Sí. Y los hijos viven cada uno en un sitio, cada uno tiene su vida, su historia. ¿Quién me va a cuidar a mí en casa? Iba a ser, yo me aguantaría con lo que me hiciera y mi marido iba a sufrir de ver que no estaba atendida. Entonces, me gustaría que me llevaran a un hospital, porque allí hay personal muy preparado para cuidar. Ahora, si cambiamos, si en vez de ser yo es mi marido, y tengo yo que decidir, yo prefiero tenerlo aquí. Tenerlo aquí y ya lo cuidaré yo, y si necesito un poquito de ayuda ya buscaré quien me ayude. Vale. Claro. Vale, perfecto. Muy bien. Esto es para que veáis básicamente cómo puede un paciente básicamente decidir en una conversación muy sencilla, cómo le gustaría o dónde le gustaría morir. También sirve para hacer, por ejemplo, el dodecaedro también sirve para hacer, por ejemplo, educación sanitaria, ¿no? Hablando del legado o, por ejemplo, la donación de órganos. Os voy a compartir la opción, así, dejar de compartir esto. Ahora. ¿Qué te sugiere esta imagen? Bueno, el abuelo ya está enterrado porque está ahí el cuadro ya colgado, y ahora esto que leen la mujer y los hijos, no sé si es que están viendo esto, un álbum de fotos o alguna cosa que hubiera escrito, no sé. Aquí queríamos representar el tema de los recuerdos, del legado. ¿Cómo te gustaría que te recordaran a ti? A ver, pues me gustaría que me recordaran como que he tenido y tengo mis defectos, como todo el mundo,
pero que he querido hacer bien a todo lo que ha estado, a todo lo que yo he podido hacer bien, pues, ay, pues mira, que dijeran mis nietos y mis hijos lo que nos quería, pero lo que nos quería el abuelo, lo que nos quería nuestro papá, pero ¿cómo nos quería el abuelo? Eso es como me gustaría que me recordara, si es la mujer, como pues que me echara falta en las cosas que uno ha hecho en la vida, pues bueno, pues eso. Dime una cosa, cuando hablamos del legado, de aparte de esto de lo que me gustaría que me recordaran, hay un tema importante, el tema de pensar en los demás. Aquí hay un punto importante que es la donación de órganos, porque en España al día de hoy todos somos potencialmente donantes, salvo que la familia diga lo contrario. ¿Esto sería importante para ti? Si se puede hacer, bueno, pues si algo de mí vale para que otra persona viva, pues tampoco me importaría. Muy bien. También es importante saber de que el paciente, de una manera agradable, podrá expresar cuáles son, qué importante, por ejemplo, puede ser para él la familia, ¿no? Venga, ¿qué te sugiere este dibujo? Pues como si fuera algún cumpleaños o algo así, y que toda la familia está alrededor del homenajeado o Del homenajeado. Eso. ¿Quién es el homenajeado? Pues este señor Vale. mayor, y la señora también es mayor. Vale. O sea, tú vendrías a ser, digamos, el señor mayor, ¿no? El señor mayor. Que está rodeado de la familia. De la familia. Muy bien. ¿Y quiénes podrían ser la familia? Pues mira, a ver, según el señor, este podría ser el hijo, la mujer, el niño, bueno, y los hijos y los nietos, este y este. Los nietos. Muy bien. ¿Qué significa para ti tu familia, Eusebio? Hoy en día casi lo más importante de mi vida. ¿Sí? ¿Casi lo más importante? Sí, que me supongo que a lo mejor pueden haber cosas más importantes, pero la familia para mí hoy en día es lo más importante de mi vida. Muy bien. En principio, vuelvo a las diapositivas. Claro, tener un instrumento que te ayude a poder lograr que el paciente, incluso que te pueda expresar cuáles son sus principales valores y esto poder registrarlo es importantísimo, porque a veces podemos tener conflictos frecuentes en la toma de decisiones donde estemos. Por lo tanto, y ahora vamos a hacer básicamente el role-playing y os voy a poner un caso muy sencillo, muy práctico, pero para que veáis los detalles de la intervención, ¿vale? Entonces, tenemos un paciente de 75 años con un diagnóstico de insuficiencia renal, estadio 4, bueno, para que los que, o sea, fatal, ¿no? Que va siendo posibles complicaciones con múltiples ingresos hospitalarios y tiene un solo hijo, un hijo único, que esto lo encontramos muy frecuentemente en las residencias o en los centros sanitarios, que es el cuidador principal, ¿no? A veces se vende un poco borde, tal, ¿no? Ya hay de todo, siempre hay de todo, pero bueno, es el que teníamos, ¿no? Y el hijo quiere que su madre sea trasladada al hospital si se complica, ¿no? Son casos que yo me encuentro frecuentemente cuando llamo e intento hacer una planificación. La pregunta es, si tenemos este paciente de 75 años, una señora con insuficiencia renal, con múltiples ingresos, y el hijo es su cuidador principal y quiere que se traslade siempre, es ¿cómo resolvemos el conflicto frente a una posible complicación futura? Esto es fundamental. ¿Cómo resolvemos este conflicto frente a una posible complicación futura? Cada vez que se complique, yo lo he visto, o sea que no me... Aquí responder con honestidad, ¿qué haríais? Porque yo a veces dicen, sí, estamos preparados, pero cuando el paciente se complica, ¡pah!, lo deriváis al hospital. Entonces, que es verdad que a veces hay que derivarlo, pero no siempre. Entonces, esto es importante trabajarlo. Le derivamos al hospital, hacemos planificación, compartimos esta planificación con el hijo. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Este es el quid del asunto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, yo os he enviado unas preguntas mientras voy compartiendo realmente el vídeo de la intervención. Ahora, sí, lo tengo abierto. Ahora.
Voy a compartir. Quiero que prestéis atención, ahora mientras me pasan las respuestas. Voy a abrir esto. Voy a compartir. Vale, perfecto, ya lo tengo. Sí, muy bien. Os voy a poner este vídeo. A ver, vamos a ver las respuestas que ha dicho la mayoría. Muy bien, a ver. Dice, derivamos al paciente siempre que sea posible un 2%. Los hay todavía, los hay. Hacemos un proceso de planificación solo con el paciente y la gran mayoría dice, hacemos un proceso de planificación con el paciente y lo compartimos con el hijo. Vale, esto es la teoría. Muy bien. Un 90 y tantos %, 98% dice, claro, ahora, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? En este role-playing, señores, vais a aprender realmente, entre todos estos pequeños ejemplos, una metodología de cómo hacerlo. Aquí hay pequeños detalles que quiero que tengáis en cuenta. Hay un lenguaje no verbal y hay un lenguaje verbal, porque te encontrarás muchas veces con el paciente agresivo, te encontrarás, o sea, con el familiar agresivo o el familiar que tiene susceptibilidades o el familiar que realmente tiene desconfianza. Cuando hay confianza todo está muy bien y cuando no lo hay, tienes que buscarla. ¿Por qué? Porque nosotros somos los profesionales y el que está contestándote mal, el que realmente está enfadado, detrás de esa mala contestación o detrás de esa pared hay un sufrimiento y lo que nosotros queremos es ayudar. No tenemos más objetivo que ese. Porque el proceso final de la vida, el profesional con el que se van a encontrar es con nosotros. Y no necesitas ser siempre médico, sino enfermero, un psicólogo. O sea, basta que seas un profesional formado para poder ayudar, intervenir con el paciente y tomar estas decisiones. Un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. Cogiendo, depende de lo que te diga el cuidador, ir trabajando todo este proceso. Luego de este pequeño vídeo pasaremos a otro, pero explicaremos un poco con detalle la situación de esta primera entrevista. Esta es una primera entrevista que se hace con el hijo para explicar esta situación. Comenzamos. Buenos días, Jordi. Hola, muy buenos días. Mire, yo soy el doctor Villavicencio, le escribí un mail para encontrarnos hoy, porque como usted está fuera y no fuera de Barcelona y no nos hemos podido encontrar, yo vengo a dar un soporte aquí a la residencia y quería a ver si podíamos hablar de su madre. No sé, bueno, ya sé que no es fácil esta situación, pero me gustaría saber un poco si le parece que hablemos de este tema en concreto, como le había comentado en el mail. Coménteme, a ver, dígame. Vale, mire Jordi, en principio, antes de comenzar a hablar de concreto de su madre, me gustaría saber qué información tenemos de la situación de su madre. Pues la poca que ustedes me han dado y que tiene algún fallo renal, que el riñón no le funciona muy bien, pero nada más. Y, bueno, y espero que esté bien cuidada. Esto es lo que espero de ustedes, que la sepan cuidar. Sí, bueno, exactamente, como usted bien ha dicho, tiene un problema renal, ¿no? Y claro, usted ha tenido que viajar, por lo que su madre había comentado, pero claro, ella ha hecho varios ingresos en el hospital al día de hoy y eso nos preocupa, ¿no? Nos preocupa la situación de todos estos ingresos que ha ido haciendo, ¿no? Porque usted ha pensado qué es lo que podría pasar cada vez que ingresa al hospital. Bueno, que esté bien atendida por el hospital, le hacen lo que lo tienen que hacer y la vuelven para usted. Normalmente a estas edades, pues considero que entrar y salir del hospital tampoco debe ser tan grave. Vale. Lo que es verdad, Jordi, que cada vez que su madre ha ido haciendo ingresos en el hospital, las cosas se han ido complicando, ¿no? Y claro, ahora está muy bien. Es de las mejores veces que le he visto que está genial, ¿no? Pero cada vez le he visto en situaciones bastante complicadas. Y claro, yo no sé si usted ha podido hablar todas estas cosas con su madre en este caso. Bueno, nos hemos hablado y, bueno, lo justo saludarnos, preguntar cómo está, ella dice que está bien y confío en que ella me comente que está bien y por lo tanto considero que si hay algo grave, pues bueno, pues alguno de ustedes me lo comunicarán. Le tengo que decir que hubo un ingreso que no fue comunicado con tiempo cuando ya estaba en la residencia, ¿no? Y entonces esto sí que me molestó un poquito porque no me informaron a cabo de 48 horas. Y bueno, ya hice queja a la dirección de que no podía volver a pasar, que no supiera yo
estaba en el hospital. Vale, sí, me sabe mal que no haya sido informado esto, Jordi, pero en principio, claro, ahora me estoy haciendo cargo yo de esta situación y lo que quería hablar con usted básicamente era la situación de fragilidad, que no ha podido hablar con su madre. Es verdad que a mí, porque me dedico a esto, soy geriatra, ¿no? Y me dedico sobre todo a los pacientes con situación de fragilidad. Me gustaría comentarle que, si usted me permite, yo hacer una entrevista con su madre, sobre todo para saber qué piensa, ¿no? Y o sea, realmente cuáles son sus valores, qué sería importante para ella en esta situación. Mire, es una entrevista, ya le explico, que como usted está lejos y está trabajando, por lo que me está afuera, nosotros lo grabaremos, si ella también lo permite, si usted nos autoriza, para poder tener pues, un documento que enseñarle a usted, ¿no? Entonces esto quedará solo registrado aquí en el centro y a partir de ahí yo se lo mostraré con esos detalles si ella también lo autoriza, ¿no? Realmente es una entrevista muy sencilla. Para nosotros, a su madre, le pasamos unas viñetas como esta, ¿no? Donde ella, mirándolas, en principio puede ir hablando de básicamente qué cosas serían importantes para ella. ¿Vale, Jordi? Es un tema ya está muy probado, muy delicado y genera pues impacto mínimo. Pero el paciente puede expresarse y realmente poder hablar si usted no lo autoriza como hijo. ¿Le parece o no? Bueno, me parece correcto, aunque con mi madre tenemos fluidez, aunque hablemos poco cuando hablamos, tengo la sensación de que, bueno, que ya está todo muy hablado, pero bueno, si usted lo considera. Sobre todo, quiero que no la molesten ni la incomoden, porque ya sabe usted que su carácter es muy poquitas cosas algunas veces y tengo que tomar algunas decisiones en su nombre algunas veces o provocar un poco de conflicto. Si ustedes no la molestan y no le hayan dado su autorización y se encuentra cómoda, bueno, pues vamos a ver esta grabación y este caso que ustedes están haciendo, a ver qué es lo que me puede usted sugerir o qué es lo que va a pasar y que lo quiero ver, y a partir de aquí, pues, bueno, vamos a entablar otra conversación. Le doy la autorización, sobre todo, por favor, le pido mucha prudencia y mucho tacto, porque mi madre es muy buena, tiene una fragilidad emocional, ¿no? Y por lo tanto quisiera que no la molestara en el momento que la moleste, y si veo en la grabación que la moleste, entonces sí que me molestaría muchísimo. Sí, no se preocupe, Jordi, que esto ya lo venimos haciendo varias ocasiones. Es una cosa que lo tenemos muy de la mano y ya les digo que parte del equipo, ¿no? Lo hará mi compañera y yo me encargaré de esa delicadeza, con esa delicadeza de grabar y que ella no se siente incómoda y poder hablar, si le parece. ¿De acuerdo? Confío en que todo lo haga correctamente. Muchísimas gracias. Espero su llamada cuando usted me indique. Vale, muy bien. Muchas gracias, Jordi. Hasta la próxima. Gracias a usted. Muy buenas tardes. Muy bien. Cuando hacemos una intervención paliativa de planificación, sobre todo el proceso de enfermedad avanzada, debemos tener en cuenta varias cosas fundamentales. Una es que sabe, ¿no? Porque a veces él puede tener una idea que todo está muy bien y tal, y realmente y las cosas nosotros vemos otra cosa. Luego es ponernos en situación, qué es lo que hacemos, ponernos en situación y después ver si se ha compartido esta información, y hacerle poner en situación. Los paliativistas, que todos aquí seguro que trabajamos mucho en esto y estamos muy interesados, pues hacemos preguntas abiertas, como lo habéis visto, ¿no? No hacemos preguntas dirigidas. Pero una cosa que tenemos que tener presente son 3 gatillos mentales, que quiero que tengáis presentes todos. Gatillos mentales donde vas haciendo que el familiar o el paciente vaya entrando en la situación porque tú lo único que quieres es ayudar. Un gatillo mental es la autoridad. O sea, nadie más que tú, o sea, que estás viendo este vídeo, nadie más va a tener esa experiencia. Porque llevas muchos años trabajando con pacientes en la misma situación. Y has visto realmente cómo acaba. Has visto realmente cómo pueden ir las cosas. Y eso hay que transmitírselo al familiar de una manera adecuada, de una manera que a él le genere con menor impacto posible. A veces puede ser expresándolo, como he dicho, habilidades de comunicación, o ayudando a ser el intermediario entre el familiar y el paciente. Esto es fundamental. Primer gatillo mental que quiero que recordéis, la autoridad. O sea, tenéis que estar convencidos, cada uno de vosotros, de que esto que habéis aprendido a lo largo de los años no lo sabe nadie más. A veces te encontrarás con otro familiar que es profesional como tú, pues oye, eso es una ventaja. Eso es una ventaja porque sabrá y dirás, oye, pues muy bien, ahora que somos dos, que estamos en la misma situación, podemos entender fácilmente, pues la autoridad la tendrás tú siempre, para que el otro pueda llevar
y estar contigo en la misma situación. Ese es el primero, la autoridad, la experiencia. Segundo gatillo mental, llevas muchos años trabajando y aunque llevaras 1 o 2 años, llevas más tiempo viendo este tipo de pacientes que el mismo familiar que dice pues, las posibles complicaciones. Y el tercer gatillo mental, y que te debes tener en la cabeza e interiorizarlo, es que tu único objetivo es ayudar. O sea, nuestro único objetivo como paliativistas para hacer planificación anticipada es ayudar, es dar bienestar. Por lo tanto, una vez que hemos intervenido en esto, que sabe el paciente, que sabe el familiar, ponerle en situación, buscar que se comparta, realmente ver que haya autoridad, hablar de la experiencia, ¿no? Que convencido y que tu objetivo es ayudar. Entonces, ahora os voy a poner el siguiente vídeo, ¿vale? Para que veáis cómo sucedió la intervención con este familiar. A ver, yo lo tengo aquí, lo abro. Vale, comparto. Fijaros bien en los detalles, ¿vale? Luego comentaremos un momento. Buenos días, Jordi. Hola, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Mire, soy yo otra vez. Recuerda que habíamos quedado por mail en vernos hoy, que nos iba bien a los dos. ¿Cómo? Sí, mire, realmente decirle que la entrevista con su madre fue bastante bien, ¿no? Hemos tenido mucha delicadeza pues en estas cosas que nosotros intentamos trabajar básicamente para que explorar, ¿no? Cuáles son sus preferencias y valores, sabiendo que ella está en una situación delicada, como bien dice, ¿no? Y que, de acuerdo a su personalidad, pues intentar incomodarle lo menos posible. Ya le dije que aquí pues nos dedicamos a esto y mi compañera ha hecho la entrevista y yo me he encargado de grabar para que ella se sienta lo menos incómoda posible, ¿vale? Entonces aquí había 3 cosas que me gustaría mostrarle, ¿no? Porque claro, yo sé que usted es su hijo único, ¿no? Y para ella esto era súper, súper importante. Entonces, hay una viñeta que tenemos, ¿no? Que se la mostramos para ver quién sería su interlocutor y quería que básicamente confirmáramos eso. Confirmáramos, si me permite, yo se la muestro. Muy bien. ¿Vale? Vale, vamos a ver esto. Vale. A ver qué te dice. Tenemos a nuestra protagonista, ¿no? La enferma, sí. Vicky, ¿qué te sugiere la postura? ¿Qué puede estar haciendo? Pensando, ¿no? Está pensando en elegir, ¿no? ¿Quién puede ser para ella, cómo te diría, su protector, su ayuda, su portavoz? Eso, sí. Bueno, es importante también que alguien pueda tomar decisiones, ¿no? Cuando a lo mejor los pacientes no pueden, pero para eso es importante que también los pacientes lo hayan hablado antes, ¿no? Claro, desde luego. Y mucho. Hablar con la familia, lo que uno quiere, lo que uno desea o hasta dónde. Ya. Y si tú no pudieras dar tu opinión en un momento dado, porque por tu situación no pudieras, ¿a quién te gustaría que fuera en este caso, ¿no? La persona que decida? Mi hijo. Tu hijo. ¿Y tú esto lo has hablado con él? Yo que a mi hijo no le quiero dar, lo digo porque me está pasando conmigo. Si me duele o me encuentro mal, o procuro que mi hijo no lo note. No quiero que sufra mi hijo, ¿sabes? Siempre protegemos, ¿no? A los que queremos. Y ahora prácticamente el único que tengo, mi hijo. A veces nos cuesta hablar, ¿no? Nos cuesta hablar sobre... Yo que soy muy rara, ¿no? Soy muy rara. Me lo trago todo, siempre he sido así, ¿eh? No. Jordi, esto que dice su madre, ¿no? Que afirma que usted pues, es su interlocutor, ¿no? Pero también quería que supiera que ella muchas cosas se la guarda, como ve, ¿no? Porque no quiere hacerle sufrir. Y para nosotros es importante, bueno, también autorizar. Sabía que íbamos a compartir esto, ¿no? Usted, bueno,
para que usted también esté al caso, ya que la distancia, ¿no?, a veces no es sencilla. Lo que nosotros, Jordi, nuestro único objetivo es ayudar. Somos conscientes de esta situación de fragilidad. No sé qué piensa usted de esto que le acabo de comentar. Hombre, me sorprende, sabía que mi madre tiene esta cualidad de no decir mucho, pero si realmente no me lo esperaba. No me lo esperaba que lo guardara tanto para ella. Realmente me ha sorprendido la reacción de ella. No, tampoco me al 100%, pero sí que es verdad que ahora en estos momentos pues no pensaba que podía estar como esto que había comentado antes, que estuviera en esta fragilidad. Realmente me ha sorprendido. Claro, para esto es importante porque, claro, cuando ella se guarda las cosas, a veces no está bien y a veces le cuesta hablar, ¿no? Y entonces ella realmente lo que le gustaría a veces expresar sus voluntades, ¿no?, o sus deseos, pero tiene ese temor porque le quiere mucho. Y yo no sé si usted, como dice hace un momento, como me dijo la reunión anterior, que ya habéis hablado muchas cosas, ¿no? Porque ahora mi gran preocupación es qué pasaría si se vuelve a complicar, ¿no? Entonces somos conscientes que ella va entrando al hospital constantemente, ¿no? Pero ella, claro, no sé, me gustaría saber cuál es su opinión, porque ella la ha llamado a usted como interlocutor y nosotros vemos que ahora está perfecta, pero cuando se pone mal, se pone realmente muy mal. Y ella a veces dice, yo lo que no quiero es que se me vuelva a llevar a la UCI. No sé, pero usted, claro, ¿qué piensa respecto a este tema? Pues yo pienso que el hospital hace su trabajo, recuperarla, ponerla en situación con sus circunstancias y todo bien para que vuelva como ha estado sucediendo las últimas veces. No, ahora en estos momentos, realmente con lo que ha expresado mi madre y con lo que usted me está comentando, yo sigo pensando, pero tengo ahora dudas de que si en el hospital, no sé qué alternativa que usted me da, porque yo solo pienso que el hospital está para poder curar y volver a la residencia, que es su sitio habitual, y no al hospital, pero de momento pienso que aún el hospital tiene que ser una opción correcta. No. Sí, es verdad que el hospital siempre es una opción correcta, siempre que se pueda hacer algo que no se puede hacer en la residencia, eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero también me gustaría saber, ¿no? Es verdad, a veces al paciente pueden hacerse cosas aún en el hospital y le derivamos, siempre que se pueda, pero a veces que decimos, oye, al paciente no le van a hacer otra cosa diferente en el hospital que no le podamos hacer aquí. Simplemente explicarle y mostrarle lo que su madre piensa de todo lo que se ha ido trabajando con ella en esta situación, ¿no? Sobre las máquinas y cómo le gustaría que la tratara. Yo se lo comparto para que usted lo pueda ver. ¿Y aquí? ¿Qué está pasando ahí? Porque ya le está llegando el final. ¿Cómo está nuestra paciente? Con su suero, la maquinita está ya. Está la cosa esta que le va marcando el corazón. Ya, pues ya, muriéndose. Está muriéndose. Total, que le está llegando. Se está muriendo rodeada, ¿no? Sí. De máquinas y aparatos. Y llegado el momento, ¿tú serías partidaria de que hubiera tantas máquinas, tantos aparatos? Pues ahora vamos a comparar con esta imagen. Ya, claro. Sí. A ver. Sí, ya diferencia. Está toda la familia, todos están, el de eso lo mismo, el suelo, digamos. Asumimos que ella está malita, igual. Sí, que ya. Mira esta imagen, a ver qué te sugiere esta imagen de ahí, ¿no? Se le está poniendo una inyección. Sí, aquí hay. Aquí hay otras preparadas. Puede ser para aliviar el sufrimiento, ¿no? Igual que aquí, pero de otra manera.
Esto puede ser, Margarita, lo que llamamos la sedación. Sí, claro. Que no tiene tanto aparato y que igualmente te alivia el sufrimiento. Entre uno y otro, ¿cuál es tu opinión? Hombre, yo me quedaría con este. Si de todas maneras yo no me entero. Claro, Jordi, esto de aquí que le acabo de enseñar, ¿no? Es un poco cómo hemos podido explorar un poco más la situación de su madre, y es verdad que siempre que necesitemos derivarla al hospital, la seguiremos derivando. Pero también somos conscientes de que cada vez va a menos, y si algún momento vemos que las cosas no están bien, también hablaré con usted, con toda honestidad, y con la única intención de ayudar, poniendo las cartas sobre la mesa, como siempre me gusta decir, y decirle, mire Jordi, en esta situación probablemente el hospital no vaya a ofrecerle algo diferente de lo que le estamos ofreciendo aquí, que podamos ofrecer aquí, como por ejemplo la sedación en caso de que las cosas no vayan bien. ¿Vale? Entonces, por eso era importante que nos podamos reunir, porque ¿sabe qué pasa, Jordi? Nosotros todos los pacientes son importantes, pero cada uno tiene su proceso. Cada uno de ellos tiene su proceso. Y nosotros intentamos cuidar a todos en todas sus etapas. Pero es importante que la decisión de cada uno, aparte del paciente, que podemos entrevistarlo y respetar sus valores, y que respetar su autonomía, el final de su vida dependerá, que no sabemos cuándo, pero sabemos cómo. En el caso de su madre, tiene un problema renal, no sabemos cómo, puede suceder, ¿no? O sea, en un momento concreto, pero sabemos cómo, pero va a depender de cómo la podamos atender. Y las decisiones que tomemos, tanto usted como nosotros. Si nosotros no estamos preparados, la derivaremos al hospital. Pero si estamos preparados y usted no lo ve, probablemente ya termine en el hospital cuando no lo necesita. Entonces, yo creo que es importante esta conversación que hemos tenido, y me gustaría saber su opinión, ¿no?, respecto a lo que hemos comentado, lo que hemos mostrado. Bueno, viendo un poco cómo han desarrollado el tema de la viñeta, pues ahora sí que yo tomo en consideración que posiblemente la opción del hospital, tal como usted indica, no tenga que ser una opción, la única opción, sino que me está planteando la opción de que puedan hacerle en la residencia. Sí me gustaría que usted me aclarara, porque el tema de la sedación me ha sonado un poco, no me acaba de convencer. Si usted me puede explicar un poco cómo es esto, el tema de la sedación, porque la primera imagen que me ha venido es como adelantar un proceso, provocarle... Sí. Adelantar algo que yo no tengo muy claro, ¿no? Y por ahora me gustaría que me aclarara este concepto para que lo pudiera acabar de tener claro, porque pienso que sí, ahora, viendo mi madre, hay que respetarle. Ya en todo caso intentaría hablar con ella, pero ya por ahora ya entiendo que esta decisión que se la debo respetar, aunque estemos a la distancia, y mantenerme informado. Pero me gustaría que el tema de la sedación me ha dejado un poco, que no tengo una idea clara, y me gustaría la aclaración para yo poder valorarlo correctamente. Sí, en principio, gracias por la pregunta. No, eso es importantísimo. Yo le he dicho que su madre está estable. Algún momento se podrá complicar y veremos si está entrando en una situación final de vida o no. Si realmente es una complicación que puede salir, será derivada al hospital. Pero a veces la complicación es tan brusca que decimos, oye, de esta situación probablemente no salga. Y si no sale, somos conscientes que en ese proceso final de vida hay que controlar. Primero, que no note que se ahoga, que no note pues que su corazón va rápido. La sedación en ningún caso acorta la vida, sino simplemente lo que intenta es dormir la conciencia. O sea, poner los fármacos a pequeñas dosis para ir durmiendo la conciencia y que el paciente no se entere. ¿Vale? Entonces, es verdad que algunas veces, cuando vemos que el paciente, no es el caso de su madre, es por otro tipo de enfermedades, porque el problema renal, sí es verdad que pues se va durmiendo el paciente solo. Pero a veces hay pacientes que tienen otros antecedentes y la medicación que ponemos se queda muy corta. Y entonces nos hemos obligado a poner otra medicación más u otra hasta encontrar el confort. Y ahí el riesgo está en que se pueda acabar con la vida. Es verdad que el riesgo está en ese caso, que no es el de su madre. Pero cuando puede pasar eso, también lo avisamos a la familia. Porque el objetivo no es acabar con la vida del paciente cuando ponemos un segundo o un tercer fármaco. El objetivo básicamente es dormir la conciencia para que el paciente no se entere cuando se está muriendo. Ya le he dicho, Jordi, que esto no está pasando ahora, pero es bueno que lo hablemos
porque así nosotros generamos esa confianza de que usted pues confíe en nosotros y nosotros podemos ayudarle cuando vayan a pasar las cosas. De aquí a que puedan pasar, no lo sabemos, pero sí sabemos que está frágil. No sabemos cuándo va a cambiar, pero sí sabemos cómo. Probablemente por un proceso renal. No sé si le ha quedado clara la explicación. Me ha quedado muy clara. Por lo tanto, entiendo que por lo que usted me comenta, si mi madre mantiene esta misma opinión y si la corresponden a ustedes, por lo tanto yo también accedo a que ustedes hagan todo lo que crean conveniente de no llevarlo al hospital para que no, si el tratamiento que van a hacer no va a suponer nada más que a dar sufrimiento, que es al final lo que parece intuyo y que puede pasar y que no quiero que ella sufra, pues adelante con la decisión. Lo que sí, aunque yo estoy viajando y tengo unos horarios y un trabajo muy absorbente, sí que es verdad que en el momento que vaya a proceder o vean que pueda pasar, por favor contacte conmigo, porque yo automáticamente me cojo unos días de mi trabajo y me vengo rápidamente, porque me gustaría estar en este final antes de... Ahora, bueno, tomando conciencia voy a hablar un poquito más con ella y para tener más datos y poderla coger un poquito más, pero sí que me gustaría que me avisaran cuando, si esto pasara, pues o que ven el proceso, por favor, sin ningún tipo de miramientos, me envían un correo, un WhatsApp y se ponen en contacto conmigo y yo tomo la decisión. Y bueno, y lo que estoy conforme con ustedes, que si podemos no acortar, sino que no tenga sufrimiento, esta es la máxima, y por lo tanto si mi madre ha decidido fuera máquinas y que pueda estar en su residencia tranquilamente, pues se lo agradecería, ¿verdad? Pues muchas gracias, Jordi, gracias por haberme escuchado, gracias por habernos permitido haber hecho esta entrevista a su madre y poder compartirla con usted. Por nuestra parte, la única intención es ayudarla, cuidarla, esperemos que las cosas pasen pues con mucho tiempo, que no sea ahora, pero sí es bueno que las hayamos hablado por si algún momento suceden estas cosas y podamos tomar decisiones de manera conjunta con la única intención de verdad. De acuerdo, pues yo lo agradezco, muchísimas gracias y mantenemos en contacto. Gracias. Muy bien, Jordi. Pues muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a usted. Venga, adiós. Muy bien. Muy bien. Aquí una cosa importante que quiero que recordéis, ¿no? Si os habéis visto el vídeo, constantemente he repetido una frase que es ayudar. Esto ha de estar interiorizado, basado en la experiencia de cada uno y en la autoridad que tenemos como profesionales sanitarios que trabajamos con este tipo de pacientes. Para hacer planificación anticipada, nuestro objetivo es prever. Si sabemos que ese niño, si sabemos que esa persona, si sabemos que ese anciano se va a caer de esa manera, va a acabar, es un deber moral, y además ético, que podamos prever. Si yo sé que este anciano, por mi experiencia de años trabajando, o esta persona mayor, o este paciente con cáncer, va a acabar de esta manera, debo tener todos los fármacos necesarios y además trabajar con la familia cómo puede suceder el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ha habido ayudar. La validación constante, pues es verdad, ¿no? Tiene razón, la validación, porque yo quiero entrar en la intimidad de ese familiar. Ya ha visto cómo ha intervenido mi compañera, ¿no? Pues siempre queremos ayudar, ¿no? Siempre queremos proteger. ¿No? Es que yo soy rara, decía la mujer, sí, ya, pero siempre queremos proteger, ¿no? Entonces, es importante la validación constante, el saber escuchar, el saber tener los tiempos. Por eso, para hacer planificación, es ¿cuándo? Pues depende, ¿no? Depende de cada uno. Primero, nosotros como profesionales. Siguiente, con el familiar en una situación de fragilidad. Buscar los puntos de inflexión. ¿Y cuáles son los puntos de inflexión? Cuando vuelve del hospital, cuando ingresa, cuando te la derivan, cuando se ha acabado el tratamiento. Son puntos de inflexión para hacer planificación anticipada. Cuando te conocen por primera vez, probablemente en esa primera vez se puede utilizar todo, se puede hacer todo o no. Pero algo importantísimo que vamos a ver ahora para acabar es que la exploración de valores y deseos se debe hacer en cualquier momento. Ese es el punto, la parte de la entrada, y a veces necesitas un instrumento. Otra cosa es verificar que la familia o el paciente ha entendido la información. Y si no la ha entendido bien, facilitarlo con alguna herramienta como el dodecaedro, por ejemplo. Otra cosa de cara a la planificación, porque se asustan cuando hablas de esto, es la tranquilidad que has de decir constantemente. Un gatillo mental, tranquilidad. Dar tranquilidad constantemente y hablar de una situación futura. Hombre, si lo prevés,
que va a ser rápido, pues te queda poco margen a ti como profesional para hacerlo. Pero si prevés que va a ser un tiempo largo, en unos meses probablemente, ya va bien poner las cartas sobre la mesa. Porque todo eso, señores, señoras y señores, todo eso genera confianza. Tú como profesional, seas médico, enfermera, psicóloga, genera confianza de que cuando pase algo estarás ahí. Esto es clave, estarás ahí. ¿Vale? Y en el estarás ahí, estarás ¿con quién? Con el paciente y con el familiar. Por lo tanto, para eso es importante tener habilidades de comunicación y si no, pues hay que formarse en comunicación. Desde la fundación que nosotros estamos trabajando ahora de cara a finales de noviembre, pues toda una serie de formación en comunicación, pero específica, ¿no? No la comunicación que habíamos hecho pues, en los cursos general, específica, centrada en estilos de comunicación. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con un paciente, con un familiar borde o con un familiar que no le cuesta expresarlo? Es importante tener habilidades de comunicación o instrumentos también de comunicación. Si tienes, para hacer planificación, si tienes habilidades, probablemente el instrumento pues, sea secundario, pero si no y te cuesta, ostras, esto lo facilita brutalmente. Ya habéis visto cómo funciona, cómo se trabaja, lo pones y el paciente habla, lo pones tal, incluso con el familiar es de otra manera, pero bueno, el tiempo es muy limitado y no da para más. Por lo tanto, quiero que recordar una cosa. Aquí, la exploración del conocimiento y los valores y preferencias del paciente lo hacemos cualquier profesional sanitario formado. Compartir decisiones, trabajamos en equipo, pero esta primera fase se ha de hacer siempre en todos los pacientes. Y las estrategias del final de la vida también, trabajamos en equipo. Debemos explorar, deliberar y dialogar y reexplorar, teniendo en cuenta al paciente y a su representante y además la historia de valores de cuidado principal. Para terminar, es importante, quiero que recordéis unas cosas. Primero, porque el tiempo es limitado y habíamos quedado alguna hora. La planificación anticipada de cuidados, ayuda a respetar la autonomía de las personas. Ayuda a respetar, esto es fundamental. O sea, mientras pueda yo planificar, sabré qué es lo que quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere y con quién lo quiere. Esto es clave. Y nuestro objetivo es proporcionar esta información, obtenerla y traspasarla, compartirla. Una planificación compartida, una planificación anticipada y compartida. Por lo tanto, siguiente, la planificación anticipada ayuda a explorar los valores y preferencias frente a una hipotética situación de final de vida. Yo siempre he dicho, a mí cómo me gustaría que me tratara. Ahora yo estoy bien, de momento no tengo nada diagnosticado, pero aquí en 2 días no sabemos si tendré un cáncer. Pero sí, yo realmente digo, ostras, a mí me gustaría hoy por hoy morir en mi casa. Hoy porque ya mi familia está más formada con el tema. Antes, cuando eran más pequeños mis hijos, decían, pues sí, me gustaría ir a un hospital. Si tuviera 80, si llego a los 80, pues me gustaría morir en mi casa si se puede, si no era una residencia. Y espero que algunos de los que esté aquí, o futuros profesionales, pues me puedan atender bien. Otra cosa importante es que la planificación favorece un proceso final de la vida en las mejores condiciones, porque sabes cómo tratar. Y va a generar menor distrés, menor malestar emocional, tanto para el paciente como para la familia. Y un cuarto punto es importante que la planificación se debe realizar en un entorno multidisciplinar, pero la exploración de valores no solo es para el médico, ni para la enfermera, ni para el psicólogo. Cada uno de ellos, el paciente le abrirá la puerta de su intimidad en cualquier momento y ha de estar preparado. Primero, para recibir la exploración de valores, pasar a un segundo escalón y luego tomar decisiones sobre el proceso final de la vida. Y esto es un tema que ha de estar interiorizado en vuestras cabezas, interiorizado en vuestra práctica profesional, porque el único objetivo es ayudar. Y me quedo con esta palabra, daros las gracias realmente por haber estado aquí. Muy bien. ¿Se me escucha? Yo voy a pasar a responder las... Vale, perfecto. Las preguntas aquí. Han habido algunas preguntas. Bien, usted dice que el paciente y la familia... Usted dice que el paciente y la familia... Ahora me voy a poner aquí, sí que no me veo. Vale. Usted dice que el paciente y la familia deciden no derivar al hospital, pero no quieren sufrir. Normalmente en casa no tienes los medios para asegurar que no sufran. Y, por ejemplo, en mi residencia por la noche no hay ni enfermera ni médico, entonces el auxiliar se ve sola para afrontar eso. ¿Vale? Esto es fundamental. La planificación no se hace al final, ¿no? Ya habéis respondido, la gran mayoría no se hace al final, se ha de hacer antes. Si veis esta señora que hemos visto aquí, o los que han salido en los vídeos, pacientes reales, que realmente no se están muriendo. Se hace antes, y como había dicho anteriormente, es un proceso que has de explorar y reexplorar. Porque en ese momento dices, oye, ya hemos hablado. A mí me ha pasado muchas veces cuando he intentado hablar con familiares, ¿usted qué quiere decir, no? Bueno, hablamos, digo, mi intención es ayudar, poner las cartas sobre la mesa. Y cuando ves que realmente se complica, vuelves en una segunda fase.
hablar con el familiar. ¿Recuerda esa vez que habíamos hablado? Pues mira, ahora está pasando. Lo digo muy rápidamente, no es tan rápido, ¿no? Pero entonces, a partir de aquí, y si no estoy yo, como quede escrito, y todo el equipo debería estar formado en esto, aunque el auxiliar esté por la noche, mire, yo tengo apuntado aquí que el doctor, la enfermera habló con usted, ¿no? Se está complicando. Pero además, si preveemos que se puede complicar, ya lo avisas. Ya lo avisas. Son situaciones que a veces aparecen lentas, como una enfermedad crónica, o aparecen de manera brusca. Y eso se tiene que hablar, ¿de acuerdo? Muy bien. Y en el domicilio, bien, si hay equipos domiciliarios, esto también se trabaja perfectamente. Yo tengo pacientes con documentos firmados conforme llegue al 061 y atender al paciente en su domicilio y no derivarle al hospital. Depende de la situación también, ¿no? Dice, ¿las viñetas han de confeccionar cada vez que uno saca? Bueno, no entiendo esta pregunta. Supongo que las viñetas tienen un orden. Ya lo veráis, hay muchos vídeos en el canal de Un Paliativista en YouTube. Tenéis unos enlaces para poder inscribiros de cómo funcionan las 7 utilidades del dodecaedro. El dodecaedro se puede usar con las tarjetas de manera individual, cada uno hace su propia planificación, cada uno, en pareja, realmente en grupos, con los equipos sanitarios, hay una metodología muy concreta que está compartida en las redes, y además las viñetas son para trabajarlas con los pacientes, masculino y femenino, como había enseñado, y además también esto de aquí se puede utilizar con pacientes con patología oncológica jóvenes y pacientes con patología no oncológica como el ELA, por ejemplo, ¿no? Hablando de estas situaciones de cómo me gustaría ser tratado cuando las cosas no vayan bien. Entonces, y obviamente, claro, aquí en el tiempo la metodología es la parte importante. Si alguno quiere más información, pues que se puede poner en contacto con nosotros. En una visita de abordaje, la planificación anticipada, ¿es mejor que el paciente venga solo o acompañado? Vale, muy buena pregunta. Esta pregunta es clave, genial. Bueno, todas son importantes, pero esta es genial. Hacer la planificación es importante hacerla acompañado. Siempre, siempre. Aquí la situación, porque aquí estaba, si veis ahí no se ve, pero el familiar estaba detrás, ¿no? Siempre acompañado porque así, bueno, en este caso no, en las otras que yo he hecho aquí estaba fuera, pero las que he hecho de manera con la señora o el señor en la casa, incluso con la que hizo la de la familia, el familiar estaba detrás, mirando, ¿no? Porque con permiso del familiar aprovechamos esta situación. En el caso del hijo, pues este es el role-playing que estaba fuera, pero en las otras sí. Entonces, siempre es importante integrar al familiar. Porque si no eres capaz de compartirlo, pues será complicado. Ahora, si no hay otra opción, el familiar no está, hay que pedir un permiso para hacer la planificación. Porque son temas delicados y el paciente está en una situación de fragilidad. Y aunque mantenga la autonomía, es importante que el familiar esté al caso de lo que se va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, pero yo siempre digo, mientras más mejor. Y esto la experiencia clínica también te lo va enseñando, ¿no? Dice, muchas veces cuando el familiar viene a visitar a su familia, el primero que se encuentra es al cuidador, auxiliar o gerocultor en mi residencia. Prácticamente no comunican de estas decisiones al gerocultor y estas muchas veces no sabe cómo comunicarse con el familiar sobre estos temas con el familiar. No hay más. Vale, entonces, en principio, claro, esta planificación lo ha de hacer uno de los profesionales y compartirla con el equipo y dejarla escrita. Por eso decía, ha de constar en la historia clínica, ya sea del centro tal, donde estés, o en la residencia, para que todos estén al caso. Y todas las personas que están trabajando en la residencia han de formarse, porque preguntas básicas, tenemos que ser capaces de responder preguntas básicas. Os voy a decir, mira, yo estoy tan enamorado de este tema, que digo, me gustaría morirme en la 8ª planta de una residencia que yo conozco en otro pueblo del Vallés Oriental, donde un domingo por la noche no hay enfermera, y que el auxiliar, hablando de este caso, al auxiliar, sepa explicarle a mi familia que lo que está pasando, mi ranera, mis estertores, son parte de mi proceso natural y que me estoy muriendo tranquilo. Me gustaría que pudiéramos llegar a esa situación. Que un auxiliar le pudiera explicar esto, pero para eso hay que formarse, hay que hacer estos cursos, hay que hacer más. Y cursos hay muchísimos, así que yo os invito realmente a que nos acompañéis en todo este proceso, tenéis enlaces para poder estar con nosotros y seguir en todo este proceso que es un cambio social, sobre el proceso final de la vida y la planificación anticipada. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Ya está, Alex. Perfecto. Hemos llegado. O'clock, ¿no? Sí. Falta una pregunta. Sí, no hay más preguntas, creo, ahora mismo. Es una visita, dice, en caso de utilizar el dodecaedro como herramienta, no. Se han de confeccionar. Yo tengo todas las preguntas aquí ya. Yo he respondido todas las preguntas. No sé si tengo alguna más, Sara.
Ah, vale. Muchas veces el usuario, paciente, no quiere morir solo, sobre todo pacientes de 40 años. Gracias. Sí, es verdad. Sí, esto yo lo puse, no sé si lo he puesto de tantas charlas ya que en alguna... la gran mayoría de pacientes no quieren morir solos, pero también hay gente que lo quiere. Y esto hay que respetarlo, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa. Yo la señora, la única paciente que me dijo así abiertamente, yo quiero morir sola, claro, luego cuando ves que las cosas están pasando, pues se lo vuelves a preguntar. Por eso la planificación es explorar y reexplorar y ver cómo van las cosas, ¿no? Entonces por eso es importante conocer al paciente, cuáles son sus valores y por qué quisiera morir sola, ¿no? Quiere morir sola probablemente porque, me lo dijo, no quiero ver sufrir a mis hijos, no quiero que ellos me vean sufrir, no quiero que me vean marchar. Pero bueno, son puntos de vista que nos ayudarán. Yo creo que es una herramienta, un buen instrumento que tenéis al alcance, que podéis utilizar, que podéis poner en práctica, ¿no? Y además de procesos de investigación, si alguno quiere hacerlo a nivel de residencia, y generar esta difusión del cambio social sobre la planificación anticipada como punto importantísimo. Muy bien. ¿Qué dice aquí? A ver. Vanessa pregunta, dice, la PAC debería saberlo todo el personal, es decir, ¿debería hacer un documento para hacer que desee el paciente? Sí, tal cual. La planificación anticipada, os voy a explicar, ahora a raíz de esta pregunta. Ha de quedar registrada en 3 puntos. Habéis visto que os he puesto 3 escalones, ¿no? La exploración de valores, ¿qué es importante para el paciente? ¿Quiénes son importantes, no? Aquí en el dodecaedro tenéis 12 conceptos. Con quién le gustaría acabar, dónde le gustaría morir, quién será su cuidador principal, no se traslada al hospital, cuáles son sus principales preocupaciones económicas o no. Todo eso va a quedar registrado. Y al final, una vez dices, luego viene una segunda parte. Una segunda parte si desea ser trasladado al hospital en caso de complicaciones. Porque lo primero no quiere decir que se vaya a complicar necesariamente mañana, ni pasado, ni el siguiente mes. Por lo tanto, si algún momento se complicara, a pesar, esos son mis valores. Yo ahora te digo cuáles son mis valores. Pero si me da el COVID ahora mismo, me vuelve a dar el COVID, me vuelve a complicar, espero que no, yo sí, llévame al hospital, aunque ya sabes que mis valores son estos. Y luego, además, si realmente en un momento concreto, el tercer escalón hablaba de esto, de la sedación. Decía, yo cuando ya no esté bien, me gustaría que me durmiera en la conciencia. ¿No? No ser consciente de lo que está pasando. O no, me gustaría estar consciente, ¿no? Que realmente me lleven todo. Entonces, esto es fundamental. Y esto debe quedar registrado. Hay 3 puntos importantes que luego tenemos un taller más adelante para fin de mes donde descargaremos un PDF donde habrá todo esto de los pasos que debería haber registrados en una historia clínica sobre planificación anticipada, ¿no? Esto es clave. Esto es un taller pues, más práctico como este, pero claro, el tiempo es limitado y no da para más. Bueno, pero ha de quedar registrado, ¿de acuerdo? Dice Sara, no sé, no está en el menú. Muy bien. Muy bien, perfecto, pues... vale, perfecto, pues muy bien. Oye, pues yo solo daros las gracias a todos por haber estado aquí. En principio, gracias a Altima, gracias a la Cátedra WeCare por haber participado en esto. Ya sabéis, tenéis 3 enlaces, ¿no, Alex? Ahí, en los 3 enlaces, por si queréis conseguir el dodecaedro. Vale, pues queréis conseguir el dodecaedro. Tenemos un grupo de planificadores donde vamos compartiendo contenido de valor y es importante que si alguno quiere formar parte, pueda entrar al grupo de planificadores. Estáis bienvenidos todos los que queréis aprender planificación anticipada. Y además, si alguno quiere unirse pues, al canal de YouTube, también tenéis el enlace donde vamos compartiendo cada semana contenido de valor en torno a la cronicidad y a los cuidados paliativos. Gracias de verdad por habernos acompañado.